Hijos míos, esta historia que les contaré ocurrió hace ya mucho tiempo atrás. Yo era muy jovencito todavía y un día hice algo de lo cual aún me arrepiento. Si tan solo no hubiese ido de cacería ese día. Mejor les cuento de una vez la historia, pero pónganle mucha atención. Una vez un hombre se internó en la selva en busca de cacería. Consiguió abatir algunas piezas y las dejó colgadas cerca de un nido de hormigas. Ucuy, una mujer hormiga que vivía en aquella casa, vio la carne y se la llevó. Al regresar el cazador, no encontró nada de lo que había dejado. Los días siguientes comprobó de igual manera el faltante de carne. El maito que él dejaba suspendido de una rama desaparecía misteriosamente. Quizás sea el tigre el que se come mi carne, pensó el hombre, pero no hallaba huellas por ningún lado. Para el ladrón, colgó un nuevo atado de carne y se ocultó entre la maleza. Al poco tiempo, unas lindas mujeres se acercaron y se llevaron la carne que el hombre había colgado. El cazador salió de su escondite y atrapó a una de ellas. La mujer le preguntó: ¿Eres tú el que deja la carne colgada en las ramas junto a mi casa? Sí, y ahora tengo al ladrón que roba mi carne, o mejor dicho, a la ladrona. Déjame comer de tu cacería y mi padre me casará contigo. Yo no quiero casarme contigo, ya tengo mujer y vivo con ella. Las mujeres que tienes, ninguna te quiere, solo yo te quiero a ti. Entonces te llevaré a mi casa, pero primero me dirás, ¿cuál es tu nombre? Ucuy, ese es mi nombre. Ucuy, ¿y qué significado tiene esa palabra? Pues en este lado de la selva, Ucuy significa hormiga. Así fue como Ucuy, la mujer hormiga, llegó a ser la esposa de un runa, el mismo que la llevó a vivir en el pueblo, y tuvieron un hijo. Ellos vivían felices hasta que un día aquel cazador pasó por la casa de las hormigas y se le ocurrió invitar a su suegro. Venga a visitarme a la casa el domingo. Prepararemos chicha, vinillo, guarapo y también tendré en la casa cacería fresquita para comer. Así será. Yo iré muy temprano y pasaré todo el día con ustedes y mi nieto. El suegro era Ucuy Mama, el curaca o jefe de las hormigas. Tenía poderes y podía transformarse en burachi, culebra blanca. Llegado el día domingo, fue a visitar a su hija. El yerno se encontraba de cacería y tardaba en volver a casa. La hija, entre tanto, le dio de tomar chicha en abundancia, hasta que se embriagó. Ya mareado, decidió volver a su casa antes que le coja la noche. Borracho, emprendió camino a su hormiguero, dando tumbos. Ucuy Mama, cuando llegó a visitar a su hija, era gente, pero como estaba borracho y no podía caminar bien, decidió transformarse en burachi. Despreocupadamente, regresaba el yerno con la cacería, cuando se encontró con una culebra que se arrastraba de un lado al otro, borracho por el camino. ¿Qué culebra extraña eres? Si eres víbora, apártate del camino. ¡Ey! Te he dicho que te apartes del camino, o no me quedará más remedio que cortarte con mi machete. El asustado cazador agarró su machete y de un solo machetazo partió por la mitad a la culebra. De la barriga de esta salió un líquido blanco y espeso. Esa era la chicha que había tomado durante su visita. Cuando llegó a su casa, su mujer le estaba esperando muy preocupada, pensando que le había pasado algo a su marido. Hombre, al fin has llegado. Mi padre estuvo aquí en la casa y tú no llegaste rápido con la cacería. Mujer, me tocó caminar mucho esta vez para poder encontrar cacería y traer y para brindar a tu padre. Y como ya se ha ido, le llevaré mañana la carne hasta su casa. Ahora dame de comer que tengo mucha hambre. Ya te sirvo la comida, voy a calentarla. Está bien, mujer. Mientras se calienta, ven, te contaré algo. Dime, hombre, ¿qué es lo que me vas a contar? He matado una culebra rara en el camino. Era muy grande y de color blanco, pero al cortarla salió guarapo de su barriga. Creo que has matado a mi padre. La mujer entristeció y vaciando en el plato de su marido la comida que había preparado, se fue corriendo. En el camino encontró a su padre tendido en el suelo, cortado por la mitad. Arrastrándolo penosamente, se llevó el cuerpo de su padre hasta el hormiguero y allí quedó llorando mientras velaban al difunto. El cazador, al comprobar que la esposa no regresaba, salió a buscarle,
pero al llegar a la casa de las hormigas estaba desierta. Casi todas se habían ido, pero desde lo más profundo del hormiguero se escuchaba un dolorido llanto. El cazador cortó un palo y empezó a cavar para sacar de aquel lugar a su mujer y a su hijo. ¿Por qué dañas la casa de mi padre? Te estoy buscando a ti y a nuestro hijo. Pues ya no nos busques nunca más. No podré seguir viviendo contigo después de que tú has matado a mi padre. Yo no sabía que era tu padre. No podía reconocerlo si tenía apariencia de una culebra. ¿Y solo por ser una culebra le has matado? ¿Acaso te mordió? O dime si al menos te atacó. No, mujer, él no hizo nada de eso, pero yo tuve mucho miedo al ver que se acercaba a mí. Además, nunca había visto una culebra de ese color. Mejor cállate de una vez y vete. Como te dije antes, ya no nos busques nunca más. Después de pronunciar estas palabras, la mujer y su niño se transformaron en hormigas y se sumergieron a lo profundo de la tierra, de donde nunca más salieron y se alejaron de aquel cazador para siempre. Se dice que la mujer, después de haberse transformado en hormiga, lloró amargamente por muchos soles con sus lunas y toda esa amargura la acumuló en su parte trasera, cerca de su aguijón, por lo que con el tiempo el aguijón se disolvió y desde aquel día, cada vez que le intenta picar a alguien, no puede. Ella apenas logra morderlo por haber perdido su aguijón. Cuentan los antiguos runas que en cierta época del año, estas ukui salen a la superficie para buscar alimentos y algunas de ellas buscan también un marido. Mi pregunta en medio de todo esto es, ¿tú qué crees que pasó con la mujer y su niño? Si tú fueras el cazador, ¿qué hubieras hecho al encontrar la serpiente en el camino?